Bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa de fe, Palabra de Fe. Bienvenido todo aquel que escucha, realmente todo aquel que está preparado. Bienvenido y bienaventurado también, por supuesto, porque estás pronto para recibir fe allí por las X46 Radio América. Todos los que están en cualquier parte, allí gran parte del país escuchando, preparados. También aquellos que están en el Facebook, en vivo, Ministerio Luis Miravalles, allí estamos en vivo en el Facebook, bienaventurados, y todo aquel que escucha, bienvenido, porque vamos a ir de fe en fe y creciendo en esto hermoso de la fe. Bienvenidos todos los que escuchan realmente, ¿sí? Bienvenidos. Y bueno, vamos a escuchar también los medios de comunicación. Rodrigo, bienvenido. Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85, seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, Ministerio Luis Miravalles, ahí en el Facebook tenés, bueno, un muro donde nosotros subimos allí información, subimos también muchas enseñanzas del pastor Kenneth Copeland, los videos del programa, y bueno, con esa realmente enseñanza podés ir de fe en fe, tenés que nutrirte de la palabra de fe. Nos visitás también allí por medio de Messenger, me mandás un mensaje allí privado, bueno, te estoy orando por ti, tengo allí apuntado tu nombre en un cuaderno de oración. Es importante, bueno, que me mandes allí la petición de oración, también, bueno, lo que te está sucediendo, porque realmente quiero estar orando por ti. 093364685, me mandás un mensaje de texto allí, o por WhatsApp, vía WhatsApp. También quiero realmente saber qué te está sucediendo. Es importante, realmente quiero orar por ti. Es importante, ¿sí? Podés repetir esta enseñanza en la www.radiopalabradefe.com. Allí, bueno, la enseñanza sale a las 10 de la noche de hoy, a las 6 de la mañana. De mañana a las 12 del mediodía, el programa sale allí por nuestra radio online. Esto es Palabra de Fe, es una palabra poderosa para que vayamos creciendo de fe en fe y podamos fortalecernos e ir a más, a mucho más realmente. Bueno, y hoy tengo aquí delante de mí la escritura, ¿sí? La preciosa palabra de Dios, la puse delante de mis ojos, en mi corazón, bueno, porque esta palabra es vida al que la haya y es medicina para todo el cuerpo. Así que vamos a y ahora soltar esta palabra para que, bueno, se guarde en tu corazón y podamos allí crecer juntos también, para que pueda también ser medicina para todo el cuerpo, ¿sí? Jesús en su ministerio. Quiero hablar y seguir un poquito con esto de la guía del Espíritu. Bueno, tuvimos varios programas hablando que el Espíritu habla claramente en estos postreros tiempos. Bueno, él hablaba realmente, aquí el apóstol estaba diciendo que el Espíritu habla claramente en estos postreros tiempos acerca de, bueno, ¿de qué? De la apostasía, realmente de lo que es apostatar, negar la fe, y tenemos que entender de que el Espíritu Santo nos puede guiar realmente y nos va a llevar de fe en fe. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en realidad nosotros podemos suponer cómo el Espíritu lo hace, o realmente podemos aprender de quién se movió por el Espíritu Santo. En primer lugar, el número uno que se movió por el Espíritu Santo es Jesús. Si usted quiere realmente ver cómo funciona el ministerio del Espíritu Santo, vea cómo Jesús obraba. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice en Lucas capítulo 4,
volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Escuche, ¿qué había pasado con Jesús? Después de ser bautizado allí por Juan, dice que el Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto. Tremendo. Y fíjese lo que dice Marcos allí en el capítulo 1 acerca de este mismo suceso. Marcos allí en el capítulo 1, verso 12. Y luego, después de este bautismo, el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con él las fieras y los ángeles le servían. Bueno, Jesús fue impulsado. Usted sabe lo que quiere decir impulsado, ¿no? ¿Verdad? Empujado. Jesús fue empujado por el Espíritu al desierto. Pero ahora, nosotros cuando pensamos en un desierto, estamos pensando en un lugar bueno allí, como ese desierto el cual pasó el pueblo de Israel, donde estuvo 40 años allí dando vuelta. Y pensamos en cosas malas, ¿verdad? Un desierto, un lugar de sufrimiento, un lugar donde está todo mal, ¿sí? Realmente, pero no nos detenemos a pensar que el desierto de estas personas realmente fue su decisión. El desierto es un camino. Escuche, el desierto es un camino. El pueblo de Israel sale de Egipto y va por el camino del desierto. No tenían otro camino donde pasar, había un camino allí, el desierto. ¿Sí? Y ese camino determinaría realmente allí, bueno, el lugar donde ellos iban a ir. Pasaron por ese lugar simplemente, pero a causa de su mismo deseo, lo que ellos querían realmente, ese desierto duró 40 años. ¡Qué tremendo! ¿A causa de qué? Bueno, de lo que ellos realmente querían. Pues el desierto fue un lugar allí donde se probó realmente a estas personas. Fueron probados los corazones de estas personas. Y ahora, ¿qué sucedió aquí? Nosotros encontramos a Jesús impulsado o empujado al desierto. Bueno, ¿para qué? Bueno, acá dice, ¿no verdad? Para ser tentado o probado. Ahora, ¿cómo es esto? Tentar a Jesús o probar al Señor Jesús. ¡Qué tremendo! Según la palabra de Dios, dice allí en Santiago algo muy interesante. En el capítulo, véalo, en el capítulo 1 de Santiago. Y dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Escuche, acá ya está pasando algo. Escuche, aquí está pasando algo. ¿No, verdad? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Y acá en Marcos dice que Jesús es impulsado por el Espíritu o empujado al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Era tentado por Satanás. Ahora, ¿qué sucedió allí? Jesús, el Hijo de Dios, nace de un nacimiento sobrenatural. Él nace de mujer y es engendrado por el Espíritu Santo, nace por la fe de esta mujer María. Ella dijo: Señor, que sea conforme a como tú dices.
Allí viene el Señor Jesús en forma de hombre. Escuche una cosa, en forma de hombre. ¿Sí? Filipenses en el capítulo 2 dice lo siguiente. Y véalo y vea qué sucede. Dice que él mismo, Jesús, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre. Escuche, en condición, en naturaleza de hombre. Ahora Jesús viene a esta tierra en forma y en naturaleza de hombre. Es un hombre lleno del Espíritu Santo, pero es un hombre. Un hombre lleno del poder de Dios, pero es un hombre. Un hombre con la plenitud del poder de Dios en su interior, lleno del Espíritu Santo, pero un hombre. Tremendo. Y él dice que él tomó esta naturaleza de hombre. Él no tomó la naturaleza pecaminosa de un hombre. Él toma naturaleza de hombre. Escuche, naturaleza de hombre. Pero él tenía que ser probado en la naturaleza de hombre. Escuche, naturaleza de hombre. Hebreos, en el capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también, dice, escuche, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él tuvo que padecer, escuche, padeció siendo tentado. Él padeció siendo tentado. Satanás le prueba al Señor su naturaleza humana. Fíjese, porque no tenemos un sumo sacerdote, capítulo 4 de Hebreos, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, escuche, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Ahora, usted póngase a pensar algo. ¿Sería una tentación real si Satanás tentara a Jesús desde un punto de vista de que él no hubiese una posibilidad de que él cayera? ¿Sería una tentación real si realmente Jesús es imposible que él caiga? No hay ninguna probabilidad de que él caiga porque es Dios. No. Jesús, hombre. Jesús engendrado desde un punto de vista espiritual por el poder del Espíritu Santo, pero en carne. Él nace en una naturaleza, en una condición semejante a la nuestra. Jesús era tentado. Jesús tenía deseos como tiene usted y como tengo yo. Deseos de todo tipo. Deseos.
Pero dice la palabra de Dios que él no pecó. Él no pecó. Ahora el Señor fue impulsado hacia el desierto por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor era guiado por el Espíritu Santo. Él era guiado por el Espíritu Santo en un cuerpo carnal. Había en su interior el poder del Espíritu Santo activado al 100%. Su espíritu estaba receptivo a la palabra de Dios. Él escuchaba lo que decía el Padre y él tomaba una decisión y caminaba en el espíritu hacia el desierto. En el desierto. Allí él es probado. Allí él es tentado. Jesús es tentado allí. Él, un hombre lleno del poder de Dios, con deseos humanos. Deseos humanos, tú y yo tenemos deseos como los tenía Jesús. Él fue probado en todo, pero él no pecó. Un deseo de tu carne es sujetado por el poder de Dios. Un deseo de tu carne es sujetado por el poder de Dios. Santiago en el capítulo 1, en el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces la concupiscencia o el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, siendo consumado, da la muerte. Dios no puede tentar a nadie. Hay un tentador. Marcos en el capítulo 4, verso 17, dice que las tribulaciones y las persecuciones vienen a causa de la palabra. Cuando la persona está llena del Espíritu Santo, cuando la persona ya tiene la revelación del Espíritu Santo, viene la prueba, que es la tentación, viene la persecución. Y viene de parte de Satanás. Satanás viene a quitarte la palabra. Tú tienes allí la palabra y el Espíritu Santo te impulsa. Te impulsa. Y a veces tenés que pasar por un desierto. ¿Te quedás o no en ese desierto? Tenés que ir de camino en un desierto. Pero el desierto no es tu casa. Satanás no es tu Dios. Estás pasando por ese lugar y allí hay fieras, pero también hay ángeles. Y tú tenés que pasar por ese lugar. Y si eres guiado por el Espíritu Santo, deseos de carne vas a tener. Obviamente. ¿Por qué? Porque estás en un cuerpo natural. Estás en un cuerpo natural igual que estuvo Jesús aquí en la tierra. Él padeció de lo mismo. Él tuvo sentimientos como un hombre. Él no dejó de sentir como un hombre. Y esto me refiero también a sentimientos. Muchas veces no se ha atrevido nadie a hablar de esta manera, pero él tenía sentimientos también. Sentimientos sexuales, por supuesto. Nadie se atrevió a predicar esto. Jesús era un hombre. Era un hombre. Pablo habló de un don de continencia en la palabra. Y eso hizo que las religiones tomaran esa palabra y se apartaran para no tener relaciones sexuales. Y no sé cuántas atrocidades más. Pero ¿sabe una cosa? Jesús no estaba hablando realmente cuando él dijo en muchas ocasiones que era necesario ciertas cosas. Muchas veces él dijo, es necesario que yo me vaya.
Es necesario que yo muera. ¿Mm? Es necesario. Él soltaba la palabra y las cosas sucedían. ¿Cuántas personas están orando tal vez por un don de continencia en lo sexual? Y ¿sabe una cosa? El don de continencia simplemente es contenerse de no caer. No anulás el deseo. No es el deseo que pido por un don de continencia para no tener deseos sexuales. Usted tiene que ir al médico si tiene ese problema. O a un psicólogo. Jesús tenía deseos como todos tenemos. Pero él soltaba fe. Él soltaba poder, él soltaba autoridad por medio del Espíritu Santo. Él fue guiado por el Espíritu Santo, empujado al desierto. Y así fue tentado en la alimentación, fue tentado realmente allí en tantas cosas, pero no en lo espiritual. No fue tentado en lo espiritual, porque al diablo le fue prohibido tentar al humano en lo espiritual. ¿Dónde saca eso, pastor? Vaya allí a 1 Corintios, en el capítulo 10. Jesús estaba en carne. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. No está diciendo que Él va a dejar que alguien te tiente o te va a probar por medio de una tentación. No. Que ninguna prueba es fuera del ámbito humano y el ser humano tiene que ser probado. Tiene que ser probado porque la naturaleza humana está bajo la influencia del diablo. Jesús nace en un cuerpo de carne, sin pecado. No había una naturaleza de pecado en él. Él no pecó, pero sí nació en carne. Y tenía deseos y aún esos deseos le empujaban para un lado y el espíritu le llevaba para el otro. Sepa usted que allí en ese lugar de tentación donde el diablo le fue a tentar en lo humano a él. Y usted no va a ser tentado en otra cosa que sea lo humanamente. Pero fiel es Dios, que no dejará que usted sea tentado más de lo que pueda resistir en lo humano, sino que dará juntamente con la tentación la salida. ¿Y cuál es la salida? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Él te va a dar la salida cuando tú uses la palabra de Dios. Cuando tú sueltes esas palabras perfectas de Dios. Satanás, escrito está. Escrito está. Si Jesús no hubiese sido tentado en lo humano, no sería una prueba real. No tendría objeto realmente una tentación. Satanás es vencido allí en esa tentación, por medio de un hombre lleno del Espíritu Santo, por medio de un hombre lleno del poder de Dios, por un hombre guiado por el Espíritu Santo. Un hombre que no era guiado por la carne, era guiado por el Espíritu Santo. Él no se guiaba por sus deseos, él se guiaba por el Espíritu Santo. Pues cuando alguien es tentado de sus propios deseos. Y atraído y seducido. Pero él venció todo eso por medio de la palabra. Él no pecó. Fue tentado en todo, pero no pecó. Y tú y yo vencemos por el Espíritu Santo. Esta palabra es poderosa para ti y para mí hoy. Hoy vencemos por el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que estuvo en Jesús está en ti y está en mí hoy. Aprópiate de esta palabra. Vamos a ir a los medios de comunicación y vamos a darle un cierre a este programa. Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85
seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, muy bien. Vamos a darle cierre a este tema tan precioso. Jesús venció por medio de la muerte. Él participó de sangre y carne, igual que nosotros, para vencer por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y para librarnos a todos nosotros. Pues cuando Él mismo padeció siendo tentado, Él es poderoso para socorrernos a nosotros que somos tentados. Jesús venció. Él venció en la cruz del Calvario. Él tomó tu pecado, te dio su justicia, y tú tienes hoy el mismo espíritu, el mismo poder que tenía Jesús para vencer por medio de la fe al diablo. Amén. Tremenda palabra de Dios. Los bendigo, pero antes de irme quiero hoy dar una cuenta de Habitat, ¿sí? HabitatNet 3727, HabitatNet. Sembrá si querés cosechar. Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Si tú quieres sembrar realmente, busca un buen lugar para sembrar. Pero no siembres con tristeza, sembrá con alegría. Dios da pan al que come y semilla al que siembra, y aumentará tu semilla conforme a como tú crees. No importa la cantidad que tú siembres, importa la fe que tú le pongas a esa semilla. ¿Sí? Es una semilla de fe. HabitatNet 3727. Así que los saludo. Nos estaremos tal vez viendo o en comunicación a partir de mañana aquí en este programa. Recuerden, yo los amo muchísimo, ¿sí? Mañana nos estaremos en otra vez en este programa. Dios te ama, yo te amo y Jesús es el Señor. Chao.